sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero naceré, talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. ¿Ustedes quieren tan cocido? Claro. Ustedes no siguen su dieta, no sé. No, hoy no voy a hacer porque me voy a morir. No voy a hacer hoy porque me voy a morir. Bueno, 10 días era el reto, pero voy a hacer 8 nomás. Posiblemente una de las chipas más ricas que probé. Chipería Arielito. San Bernardino. Oye, coité. A ver lo que es bueno. Sin demeritar las otras chiperías, son deliciosas, ¿saben? Pero esta es muy rica. Y nos le estamos haciendo publicidad, ¿eh? Comentario de ruta. ¿Cómo andamos? Ay, chapa, decir. Por nada más. ¡Ey, chapa! Dale, no sé. ¿Poco? Eh, Ahí, vamos. no estoy para gorda. No, flaquita como que le vea que se vea la chipería. Está bien. Y ahí se ve lo que Espectacular. Bueno, ya te conocí de 100 personas. Encantado, señora. Y me encanta tu programa, suelo ver siempre. ¿Me gusta? Para escuchar cuando dicen va, ¡ey, chapa! Sí, me gusta, siempre suelo ver. Esta es la chipa. Gracias. Miren lo que es. Es de eso. Siempre que viajamos tenemos nuestro cocido quemado, yerba mate campesino, agua caliente y preparas tu cocido. Una maravilla. Y la chipa que no puede faltar. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino.
disfrutar de nuestro cocido quemado de campesino. Hola amigo. ¿Cómo te va? Igual, igual. Gente en Bahía, pa. Estamos en la ciudad de La Madera. Llegamos a la ciudad de Caguazú, así que vamos a mostrarte todo lo que hay para que vengas y puedas comprar absolutamente todo. Mira lo que es. Para el tereré, para mi cervecita, para la criatura. Hay de todo un poco acá para vos, Sandy, para tu guitarrita, mi amor. A mí me queda chica, para vos te va a quedar súper bien. Señora, esta es la solución para tu marido, ya no va a tener tirado su ropa por ningún lado. Entonces, vos colgar en tu casa, acá puede colgar su short de fútbol, su camisilla. ¿Anatómico se dice? ¿O calzoncillo? Calzoncillo. Calzoncillo, muy chata. Su boxer acá, mira, todo. Hay de todo un poco, así que vamos a hablar un poco con la gente. Mira para tu mortero, Sandy. Mira lo que son. Al matecito. Estoy con los santos. ¿Sabes para qué te ve, verdad? Te voy a poner el papel. Papel de cocina. Papel de cocina. Vaya a pensar otra cosa. ¡Qué bárbaros! Ese que no vamos a quedar mucho tiempo por acá. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Te fue? ¿Cómo te va? De lujo. Vamos, presentando para ahí para la gente, contarnos qué hace por acá, hace cuánto, todo queremos saber. Y bueno, buen día. Siempre voy a estar la pende de Jeju, será la orenda, primera parte me ven el agradecimiento. Ya di fundador, que cuaco trabajo ya por 38 años, a Muñipuma, 38 años. 38 años. ¿Amayán era? Santiago Bordón. Santiago Bordón. Sí. 38 años en Bajapo Madera. Sí, 38 años ya por la Ambapuja, güey. Ah, allá por de invitación a través de la prensa y a ver la. Por ahí me iban a entrar a Caguazú. Sí. Entero veo a viajar, vecina. Estoy que mira área de servicio. Son para ellos, vi. Están para barato. Juguete, sillón, ropero. Pero como viste, hay hay muchos juguetes para las criaturas. Mira lo que es esta cocinita, por ejemplo. ¿Eh? Gracias. barato. Cubierto. ¿Y precio de qué precio más o menos en adelante? Jacoaco, un terito y ¿Todo Palo se pega? Santo, pero vale 70.000 grandes. De Palo Santo. De Palo Santo. Ah, Y después vení de Irapultán, de Lapacho, ¿cuál Lapacho? ¿Puedo saber? 40.000 indios, lega, 40.000 indios. Barato. mira esta silla para los bebés. Silla para beber. Mira la Silla para verdad. beber. Este lado seguro Que se se va va. por ahí. Tiene ahí su seguro ahora. Ahí ya. Ahí está, miramos. Qué maravillas. ¿Entre cuánto ven más vos? A ver, ¿entre cuánto ven? A 75 no venía, que no, por ejemplo, y pago, que
Ayer que Jaimita y mi simi, a ver. Piago ya por ahí, a ver legalmente la estacionamiento. Oye, ya pues a los dos lados, de ambos lados, ya poco vecinos lados, dando que sé lo mitad a veces. Piago se le hace preocupación. Oye, 4 años lo llevo a ver. ¿Cuánto y qué mitad? Saí, hombre, que tuvo saí. La gente que está sobre la ruta, pasando la ciudad de Caguazú, entrando o saliendo, de ambos lados están. Tienen que ingresar ahí por la parte derecha. ¿Cómo es que le llaman? Colectora. Colectora. Sí. Por la colectora tienen que ingresar para ver un poco todos los trabajos que tienen acá los amigos. Vamos a recorrer para mirar todos los trabajos que hay. Están héroes, coño. Vamos, ya está. A ver. Cuando vemos el pan dulce en el súper, la decoración roja y verde en todos lados, o cuando empezamos a oler ese inconfundible olor a flor de coco, sabes que llega la época más esperada del año, donde todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los regalos más especiales. Pero lo importante no es que sea perfecta, es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta para eso? Despertá a tu Papá Noel interior compartiendo con quienes más querés, esparciendo el espíritu navideño, disfrutando de crear momentos mágicos y sumale a tu mesa el sabor refrescante de Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Bueno, estamos recorriendo. Pasen un poquitito. Ya ahí. ¿Dónde nos vamos? ¿Por acá? Sí. Hay muchos muebles para criaturas. Venga, sigamos mirando. Para los vendedores autos. Se viene también acá el cartelito de vendo. Y portate, está a 70.000 guaraníes. El portaterere. Sí. ¿Y ese camión, por ejemplo, cuánto está? Este está a 80.000. 80. Sí, 80.000. Mira vos. Barato, o sea, lindo, bien trabajado. Muchos muebles para planchar. Y mesa de plancha. Hola señora, ¿cómo andamos? ¿Ve? Acá me lo están Está fabricando. pleno trabajo. ¿Podemos pasar un ratito? Mamá de Chandelera. Me llamo Ramón Ramírez. Ramón Ramírez, seguimos con tu trabajo, nosotros no te vamos a molestar. En pleno trabajo acá los muchachos pintando. Sí. ¿Desde qué hora más o menos están acá? ¿Qué hora empiezan? Yo por lo menos vengo a las 5 ya. 5 ya están acá. Sí. ¿Y hasta qué hora más o menos están? Las 7. Las 7 de la noche. Espectacular. Campañera. Reposera. Pero que baitea, bella. Mira lo que son otras sillitas para criaturas. Qué belleza. No vas a creer, encontré para tu cama, o sea. Hay campañera. Especial, este va un pack. Sí. Y este ya es para 2 packs. Es más grande. Acá sí que están de vuelta sobre la ruta que es como decía, ¿verdad? Sí. Claro, si ustedes se fijan, tiene el ingreso para que uno pueda estar cómodo y estacionado al otro lado, pero cuando los muchachos no ven los muebles, pues no pasan de largo acá. Y acá fácilmente va a pasar a 100, 120. Entonces lo que hicieron ellos es volver a sacar su producto sobre la ruta y ahora por ejemplo se ve, tiene la visibilidad. Entonces eso genera la venta, pues. Esperemos que se pueda solucionar y pueda aumentar de vuelta la venta. Así es. ¿Qué querés llevar, Yami? A mi tablet. ¿Eh?
Yo encontré ya para mi somier. Acá está. Este es Pepa, cariño. Sí. Mira la camita para Santi. Ah, se tiene colchón y todo. Este, por ejemplo, es el mazo para la milanesa. Para romper la carne. Para anotar tus vuelos de FPV. Hay de todo un poco. Vamos a ir recorriendo y mostrando. Hay de todo un poco, así que les invitamos a que pasen en la hermosa ciudad de Caguazú y vengan a conocer todos los productos para su casa, para regalo también muy importante. Ahora que se acerca Navidad, así que vengan, elijan lo mejor y por supuesto colaboren con la economía de estos artesanos de Caguazú. Cae la lluvia en la pradera y el viento me cuenta historias del pasado. Hay hermanos que se fueron y sus risas hoy se oyen en mi corazón. Veo miles de energías enfrentándose y luchando día a día. Y yo sueño con el tiempo en que marchemos todos juntos en la misma dirección. Dame tu amor, te necesito más que ayer. Quiero perderme. Bueno, ya estamos en una de las plazas de la ciudad de Caguazú. Richard, presentate para la gente. Bueno, buenos días, dicho. Yo me llamo Richard López, soy el secretario general de la Municipalidad de Caguazú. Un gusto poder llegar a la ciudad de Caguazú una vez más, hoy ya con Baeixapa, y comentarnos un poco en qué plaza estamos y todas las novedades que hay en la ciudad de Caguazú. Bueno, en primer lugar decirte que estamos contentos por la visita de ustedes a nuestra ciudad. Como habrás podido apreciar, Caguazú es una ciudad que ha crecido bastante, demasiado, una ciudad grande. Tenemos infraestructura, tenemos una cantidad importante de comercios, instituciones educativas, universidades, espacios públicos, plazas hermosas, y una de ellas justamente es acá la Plaza Bartolomé Aquino, ubicado en un sector histórico porque está frente mismo a la Iglesia Inmaculada Concepción. Es una iglesia que para nosotros los caguaseños realmente guarda muchos sentimientos. Primero por lo que ha sido el inicio de su construcción, y por otra parte por quién ha construido. Justamente el arquitecto de nuestra ciudad, como nosotros siempre decimos, ha sido nada más y nada menos que el padre Luis María Octavio, más conocido como padre Paí Luis, que hoy en día en paz descanse, ¿verdad? Entonces Caguazú es una ciudad que hoy en día está en franco desarrollo, franco crecimiento, y bueno, nosotros creemos también de que su presencia en esta fecha acá en la ciudad de Caguazú va a dar mucho más impulso, por sobre todo en la parte turística. Que sigamos recibiendo más y más compatriotas que sigan, obviamente, ¿verdad?, apreciando y queriendo ver lo que tenemos dentro de la ciudad de Caguazú. En cuanto a la superficie o la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, ¿cuánto estamos hablando? Yo creo que hoy en día nosotros pasamos perfectamente 150.000 habitantes. Muy grande. Es una ciudad, muy grande, y lo digo con el respeto que le tengo justamente a la capital del departamento, que es Coronel Oviedo. Sí. Pero yo creo de que Caguazú es la ciudad más poblada del quinto departamento de Caguazú. Claro. El quinto departamento, para que se pueda un poco entender, para que la gente que nos ve pueda un poco saber entender, tiene 22 distritos. Sí. Oviedo es la capital, y Caguazú prácticamente es el centro de ebullición de la zona este del departamento de Caguazú. Una cantidad importante de habitantes, una cantidad también importante de comercio, y bueno, nuestro nombre, Capital de la Madera. Otrora éramos Capital de la Madera, ¿verdad? Como podemos apreciar hoy en día ya no tenemos más esas grandes espesuras selváticas, pero hoy en día sí seguimos manteniendo una cantidad importante de aserraderos,
de carpinterías, que genera, por sobre todas las cosas, fuentes de trabajo para nuestra gente. Caguazú siempre fue vista como la ciudad de la madera. Siempre fue reconocida como la ciudad de la madera, donde vos te vas y vas a conseguir lo que quieras de madera. Mesas, ropero, todo. Juguetes, madera. Y la verdad es que nuestra fisonomía, dicho, anteriormente cuando vos venías de la zona de Capital, los que se dedicaban a la venta de juguetes de madera o muebles de madera justamente estaban a la vera de la ruta. Hoy en día han sido reubicados en donde anteriormente se encontraba la caminera. Hoy en día ya no está ahí la caminera, pero sí está el área de servicio, que ustedes justamente pudieron visualizar la cantidad de comerciantes de la madera que ahí hoy en día están situados. Y yo le pido a toda la gente que visite ese punto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, claro, que vayan a hacer sus compras porque son productos buenos, son productos nacionales, son productos de compatriotas que diariamente, con el sudor de su frente, se dedican, obviamente, ¿verdad?, a hacer lindos trabajos de manera y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Es una forma también de poder saber valorar lo que a nosotros nos corresponde. Muchas veces nosotros viajamos, qué sé yo, en Argentina, Brasil, Chile o en otras latitudes del mundo y traemos regalos, pero no hay nada mejor que lo que nosotros producimos y hacemos. Por eso muchas veces, y te cuento, la gente que viene de la zona este, de Brasil, por ejemplo, llega un ratito acá a Caguazú y nos dice, ¿dónde se vende productos de madera? No, vamos a ir recorriendo un poco la plaza. Vamos a decirte. Yo siempre digo, lo que estamos mucho en ruta, ¿verdad? ¿Quién no tiene algún producto de Caguazú? Tabla de madera para el asado, silla, juguete para la criatura. Más de uno sí o sí en su casa tiene algún producto de Caguazú. Y eso le da ese color a la ciudad. Why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but with a pillow from the bed, I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot. With his hat upon my head and his suit of Christmas red, I could be Santa Claus. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Para ti, de las aguas de tu manto Burahua, recogí los arpegios que inspiró mi dulce canto para arrullarte, Caguazú con mi canción, porque te quiero. O amanecer, tu bello sol y atardecer primaveral, o anochecer, tu suave brisa y luna llena sin igual. No he de olvidar, en tu regazo fui feliz en mi niñez. ¿Cómo olvidar que por tus calles yo soñé por vez primera?
hacer, te quiero más. Oh, Caguazú, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. Estrellado a caminar, sé que me espera mi madrecita con su amor de eternidad, que ya estará en su carita reflejada la ansiedad, que al escuchar estas campanas de tu iglesia repitar, yo le daré gracias a Dios por esa dicha del regreso. Te quiero más, oh Caguazú, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. ¿Qué más se hace en la ciudad de Caguazú? ¿Se Te quiero produce contar algo, ganadería? Claro, yo te quiero contar de que nuestra economía es muy diversificada. Sí. Cuando hablamos de Caguazú, no solamente nosotros podemos citar lo que es producto de madera, ¿verdad? Sino que también la cantidad de emprendedores que hoy en día nosotros tenemos. Caguazú es una ciudad que hoy en día tiene hombres y mujeres que también se destacan en el ámbito de la gastronomía, en el ámbito de lo que es la comida, de verdad. Tenemos una cantidad importante de locales gastronómicos que nos permite también a nosotros de que gente de otros puntos, municipios circunvecinos, vengan acá, obviamente, ya sea para el almuerzo, distribuidoras que vienen y pasan por acá, ¿verdad? Deciden quedarse acá en Caguazú por las ricas comidas, de verdad. En el ámbito de lo que es la parte empresarial tenemos varias distribuidoras, tenemos también algunas industrias. Anteriormente teníamos realmente el bono de lo que era denominado en ese entonces, históricamente, de verdad, el oro blanco, lo que era el algodón. Hoy en día ya no tenemos más ese rubro que en su momento era importante, no solamente para Caguazú, sino que para todo el Paraguay, pero sí seguimos realmente teniendo la grandeza de los hombres del campo, ya que Caguazú como que es grande, seguimos manteniendo una habitabilidad equilibrada entre lo que es zona urbana y zona rural. Tenemos prácticamente el 55% de nuestra gente viviendo en la zona urbana y ese 45% está todavía en la zona de las compañías, en las zonas rurales. Este sector, por ejemplo, la zona sur que nos conecta con el sector del Guairá, todo es caña de azúcar. Ah, caña de azúcar también. Tacuane. La gente lleva, por ejemplo, en la fábrica que está en Troche, Petropar Troche, la gente lleva acá al Cotec, que está justamente en el sector ya de pastoreo, frontera Caguazú pastoreo, y la gente lleva también a otras fábricas, ¿verdad?, que están acá en los alrededores, o sea que es también un factor económico importante. Y Turbe también, ¿verdad?, que ahora he visto que está empezando otra vez a funcionar de muy buena forma. Y bueno, la gente se ingenia, la gente realmente busca la forma de poder ganarse su sustento con mucha honestidad, con mucha transparencia, y son una de las caracterizaciones que tiene justamente, ¿verdad?, Caguazú, y la cantidad de jóvenes. Vos podés caminar Caguazú, podés llegar a las plazas, en las instituciones públicas, y vas a notar de que Caguazú tiene una cantidad elevadísima de jóvenes. Yo siempre digo, el capital social de Caguazú es su gente y por sobre todas las cosas su juventud.
Comparando nomás, sin generar ninguna diferencia, ¿verdad? Pues la ciudad de Concepción, por ejemplo, tiene muchos jóvenes. Vos te das cuenta por la cantidad de jóvenes que hay. Y en Caguazú también pasa lo mismo. Caguazú también yo creo de que hoy en día como que estamos acá cerca de repatriación. Está la zona norte en donde tenemos Vaquería, San Joaquín y la gente de esos sectores vienen acá. Por algún motivo, ¿verdad? La parte deportiva, que yo no me quiero adelantar mucho porque le queremos invitar también a que visiten nuestro polideportivo municipal, donde está el único estadio techado que tiene una capacidad para 8.000 personas, donde está justamente, ¿verdad?, también asentado ahora dicha infraestructura. Y la juventud hoy en día tan apegada a lo que es el deporte genera también ese dinamismo joven, ¿verdad? Y tenemos 23 disciplinas deportivas, o sea que acá la juventud practica de todo. La juventud te practica rugby, la juventud te practica pádel, la juventud te practica badminton, la juventud te practica fútbol salón, básquet. Ayer tuvimos una corrida por la salud y el bienestar donde participaron más de 300 personas, gente de Curuguatú, de la zona este, de la zona de Capital, Coronel Oviedo, hasta de Villarrica, estuvieron por acá, ¿verdad? Yo sé de que ese factor también del deporte genera de que la juventud justamente hoy sea protagonista principal de nuestra evolución. Para que tengan un espacio de recreación para practicar los deportes, pero la infraestructura se necesita. La infraestructura se necesita. No solamente el deporte, sino la infraestructura para practicar el deporte. Por eso yo digo, bicho, y te lo digo realmente con todo el respeto del mundo, nosotros cuando viajamos con el intendente Papu, vemos que la Secretaría Nacional de Deportes tiene una hermosa infraestructura y la vez pasada le hemos dicho justamente, ¿verdad?, al señor ministro de que visite un poco Caguazú y de que vea de que Caguazú es una zona espectacular para que se pueda descentralizar un poco lo que es el deporte, ¿verdad? Para que no todo se centralice allá en la zona de capital o central, sino que para la gente. Si vos sos de la zona, por ejemplo, de San Joaquín y tenés talento en alguna disciplina deportiva, entonces para que acá en Caguazú vos puedas venir a hacer un becado, para que puedas fortalecer tus capacidades, tus dones deportivos y que con eso obviamente podamos crecer. Nosotros acá a 6-7 cuadras, te puedo decir de esa forma, de que tenemos la casa que hoy en día uno de los caguaseños, por decirlo así, paraguayos en sí, porque viste obviamente nuestra casaca, Julio Enciso, que hoy en día está dejando bien posicionado el nombre de nuestro país y el nombre de nuestro querido Caguazú. La joya del fútbol paraguayo. Hoy en día en el fútbol inglés. Así mismo, en el Brighton. Así mismo, realmente es una figura que nosotros elogiamos mucho, aparte de tenerle el cariño, ¿verdad? Julio Enciso vive acá a pocas cuadras nomás, hijo del interior del Paraguay, demostrando de que cuando una persona quiere, puede, con talento, con disciplina y por sobre todas las cosas con mucha entrega, ¿verdad? Entonces, nuestra joya hoy en día permite no solamente dejar bien posicionado lo que es Caguazú, dicho, sino que a toda la República del Paraguay, ¿verdad? Entonces siempre cuando viene Julio Enciso, los mitaí hacen fila para poder quitar justamente una foto con su ídolo. Hace cuestión de algunos meses atrás, él vino acá, fue reconocido por el gobierno departamental, por la administración municipal que lidera el intendente Papu, y realmente ha recibido más que un reconocimiento, ¿verdad?, una demostración de cariño y de agradecimiento por lo que hoy en día está haciendo en el plano internacional de lo que él sabe, el fútbol, ¿verdad? Y los mitaí realmente te quería mostrar la fila que hacían, cada uno con su papá, con su mamá, queriendo salir justamente en esa fotito de recuerdo, ¿verdad?, con su ídolo La Joya, y en donde La Joya, nuestro querido Julio Enciso, hoy en día ya es ejemplo, porque la gente, los chicos que se van a la escuela de fútbol quieren ser como La Joya. O sea, de que algo realmente maravilloso que hoy en día podemos nosotros contar también. Una de las cosas, una de las tantas cosas que podemos contar como caguaseños, orgullo de la ciudad de Caguazú y del Paraguay. Bueno, queremos agradecerte, Richard, por recibirnos a tu ciudad y bueno, que la gente pueda disfrutar todo lo que tenemos para mostrarles. Muchísimas gracias realmente a Maishapa, a vos, Bicho, a todo tu equipo de trabajo. Nosotros acá en Caguazú siempre los días domingos, ¿verdad?, solemos ver tu programación y también de paso un poco informarnos qué es lo que tienen las otras ciudades, ¿verdad?, que hay en Concepción, que hay en las otras zonas del territorio nacional, y decirle a la gente, ¿verdad?, a todas las personas que van a ver
esta maravillosa programación en familia de que visiten Caguazú. En Caguazú tenemos realmente muchos puntos turísticos, muchas zonas que la gente puede venir a visitar, lugares históricos y también obviamente el producto de la madera que es, como ya bien lo has manifestado, infaltable posiblemente en la casa de cualquier compatriota. Así es que muchísimas gracias y acá en Caguazú siempre les estaremos esperando con los brazos totalmente abiertos. Gracias, Luis. Espectacular. Ya mira robando otra vez perrito. ¿Le va a llevar? No tiene dueño. La llevo. ¿Le quiere llevar? Yo donde me voy siempre le quiero meter mi mochila. Déjala ahí al perro ajeno. Ay. Esta es un peligro, quiero, vaya atrás perro. Vení, vení. Vení. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? No, papá, yo no la comida. Acá vení, acá. Atendé este. Este nos va a tener todos los días. Es Con la tía Carmen. En el local de la tía Carmen. Para comer empanadas de la tía Carmen. Tía Carmen. No voy a llorar, Dios mío. ¿Por qué pico vas a llorar? Qué emocionadísima estoy. Yo quiero que me muestres tu cocina y donde vos cocinas y donde sale la magia, como dice Coca-Cola. Dale. Vamos a ver. Hay problemas. Vamos a ver. Vamos. Oye, no puedo creer. Vamos, tía. Un poco la cocina. Dale. Tenemos que ir a ver la cocina. Vamos a conocer la magia de la tía Carmen. No hay nada que esconder. ¿Dónde sale la magia? Tenemos Permiso. visita, gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Tranquilo, ¿va? ¿Verdad? Hola. No te paso la mano porque vos estás cocinando. Estoy afuera. Acá estamos haciendo borí. Ah, borí. Borí. Oye, es la comida. Y Barbaridad. la empanada, mucha variedad de empanadas hay. 6 variedades de empanadas tenemos, sí. ¿Y cuál es el secreto, tía, de tu empanada? Ahí está, por ejemplo, el preparado. Sí, sí. Si podemos pasar hacia allá. Sí, para sí, que- sí. Dale. Quiero saber cuál es la receta mágica. La receta mágica es, papá, es mucho amor. Es poner mucho amor, mucho empeño. Eso nomás. Después no hay otra cosa. Sí, lo principal es eso. ¿Cuál es el de carne acá? De carne lo Este, no, este. Uno chilena y el otro de carne. Este es el de carne. Ah, pero vamos. ¿Podemos hacer el sándwich o...? Directo así. A ver. De carne. Riquísimo. Ay, me alegro. ¿Hace cuánto, tía Carmen, está acá? Y Yo soy de hace- Caguazú. Mi esposo de Caguas. ¿Vos de dónde Yo sos? soy de Cecilio Vade, nací en Cecilio Vade, pero crecí en Choré. En Choré. Sí, en Choré. ¿Y dónde se enamoraron? En Choré, En Choré. en Choré. ¿Y cómo terminaron en Caguazú? Porque él fue de Caguas, nacido y criado en Caguazú. Pero a mí lo que más me apasiona fue la cocina. Y a él la madera. Porque él trabaja, él en madera trabaja. Después terminó la madera, ese era mi plan B. Terminó la madera y entonces seguimos con la empanada, porque ese estaba luego con tía Carmen, hace 28 años ya. Hace 28 años que estamos trabajando a full. Pero vos sabés, hace 7 años que tengo esta bendición enorme. Hace 7 años. Sí. ¿Hace cuántos años vivía acá? En Caguazú. Y hace ya más de 32 años. O sea que yo viví hace 41 años en Caguazú. Pero mi hija, de 1987 nos mudamos acá en esta casa. El 25 de mayo de 1987 yo me mudé acá. Y nace este local en Hace Caguazú. 27 años nace este Mira, local pues, en hace Caguazú. muchísimo. Muchísimo. Esta es una perseverancia inmensa. Hay que perseverar. Eso es lo más importante. Porque yo perseveré muchísimo. No es así nomás. Sí. Hay que trabajar. Hay que trabajar full. Pero gracias a Dios hoy en día ya más como menos. Más como antes. Antes yo me levantaba a las 3 de la mañana. Y ahora, después me levanté a las 3:30, después a las 4, después a las 4:30. Ahora ya me levanto a 5:30, feliz de mi vida.
Tenés mucho personal, le da Sí, mucho sí, ya me trabajo. hallo. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Este domingo es el almuerzo de tía Carmen por el fin de año. Mira un poco. Adelantamos siempre porque en diciembre hay mucho más trabajo. Hay mucho trabajo. Sí, muchísimo trabajo. Quiero Ese- decirte ese que tu domingo. empanada, tía, está deliciosa. Me alegro, mi amor. Muy rica también. ¿Qué tenéis? Ay, na, hijo. Y, ¿cómo no? Usted tiene que probar. Van a probar. Pero primero, el Coca-Cola. sonido de la felicidad. Sí. Cuando vemos el pan dulce en el súper, la decoración roja y verde en todos lados, o cuando empezamos a oler ese inconfundible olor a flor de coco, sabes que llega la época más esperada del año, donde todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los regalos más especiales. Pero lo importante no es que sea perfecta, es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta para eso? Despertá a tu Papá Noel interior compartiendo con quienes más querés, esparciendo el espíritu navideño, disfrutando de crear momentos mágicos y sumale a tu mesa el sabor refrescante de Coca-Cola. Coca-Cola, magia de verdad. Yo ya estoy muy Salud, tía. Gracias, papá, por venir, Dios mío. Voy a volver. Cuando Tiene esté que- por Caguazú ya voy a venir acá. Dale, mi amor, y vení, comer. Hoy, por ejemplo, no van a quedar a comer el borí. Vamos a seguir grabando y después vamos a venir otra vez. Ay, ¿Podemos mostrar el borí? por supuesto que sí. Que nadie toque mi empanada, acá voy a dejar. Hay que toque mi empanada. Por supuesto que sí, vamos a mostrar el borí. Ahí está. Y vos sabés que la compañera prepara también fechán para la familia. Mira, Ah, mira, vos el mira el fechán con un poco de hueso, riquísimo. Pasamos, Sandy, vení, vení. Mira un poco, este es el fechán. Se tiene que secar un poquito más. Y después el arroz. Y acá, por ejemplo, tenemos nuestro borí que ya está terminadito. Mira un Mira poco. lo que es borí. Riquísimo está este borí. Este es el menú de hoy para los clientes, ¿verdad? Usted no se puede ni grabar, yo me quedo ya acá. Quédate, papá, comiendo con nosotros. Increíble que están acá, no puedo creer. Algo maravilloso. Bendice, La sí, verdad, nosotros de- gracias a Dios. Y este, por ejemplo, ya es preparado la empanada de forma más industrializada. Exactamente, este se llama prensa de empanada. Para prensar, para que pueda un poquito más. Hace 4 años que tenemos. Y don Cristian casi hace 4 años que está conmigo. Él es súper guapo, don Cristian, todos los días lo que carga la empanadita acá. Pero bueno, yo no me puedo creer. La señora Elena es la cocinera que elabora los rellenos, que me ayuda muchísimo. Ella Clotilde mucho también tiene su cargo, ella es súper guapa, elabora todo lo que falta. Acá la compañera Miriam sí que es la que frita, a la vez ayuda también, cocina, ayuda de todo. Y ella sí que es la luz, ella sí que es lo que prepara la pireca acá. Y tengo la La luz chica... de la cocina. La luz de la cocina. Y vos sabés que a la tarde hay una compañera que viene a fritar y elabora la pireca, de la masa. La pireca es un clásico para la merienda, para el desayuno. Y entonces así nos ayudamos desde acá. La voy buena. Va, voy buena acá. A full se trabaja, muchísimo se trabaja. Va surgiendo un canto de esperanza para todo aquel que abraza el fruto de su trabajo. Canto de los Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49,500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. que vaya bandera para el que busca trabajo. Y vos sabés, yo era funcionaria del supermercado esto. Yo quiero contar eso. Y yo aprendí muchísimo ahí. Yo estuve con ellos casi 5 años. Y yo dejé mi cocina. Yo dejé casi 5 años mi cocina acá. Sí. Y mientras estaba, yo digo, ahí yo me preparé. Ahí ellos me prepararon a mí. Yo eso puedo agradecer. De todo corazón le agradezco. Me dieron la oportunidad. Yo era cocinera ahí. Y casi 3 años estuve como encargada de cocina con ellos.
Después se enfermó un poco de mí mi pierna, problema de varices. Ahí me tuve que retirar. Y me retiré, me operé, volví en mi cocina y ahí surgió este trabajo. Que Isa Acherejeñan de ya amén de cima en la cuava y me Acherejeñan de ya. Yo puedo decir eso, porque y después empecé. Y empezamos, nosotros empezamos con brasero, con brasero, con paila, con olita. Fue creciendo. De a poquito, hasta que llegamos. Acá tenemos ahora 2 fritadoras, no hay caso, no hay abajo. Pero gracias a Dios. Ese que está haciendo Ella está haciendo croquetas. croquetas de jamón De y queso. mandioca, de jamón y queso. Hay de carne también. Ella está preparando acá la croqueta. Este sí que se vende muchísimo también, no podemos no elaborar. Todos los días también. Y acá trabajamos de lunes a domingo al mediodía. Los domingos es hasta el mediodía full acá el trabajo. Impresionante. Qué bueno. Hay que agradecer cuando hay trabajo. Y mira, yo agradezco demasiado a Dios, nace carne. Oye, animo, es jamás agradecer yo a paz. Porque qué hijo, bendecida y te. Esa y te, bebé. Hace bendecida y te. Yo digo la y la sube, bebé. Ahí yo, o sea, ya cosa ya es muy gente. Yo puedo decir eso. Yo le agradezco mucho al señor Bierzi, yo me dejaba la oportunidad. Cada sube a pesar en a siempre, animo, es algo que se dije que yo jamás he trabajado. Porque yo trabajé ahí con ellos como si fuese mío. Yo me dediqué así, como si fuese mío. Ajá, en ABC. Es capaz de teco, se la arecoco, trabajador de cuaco, caraí, chagua. Ahí por teco, ahí la empleada, la se chagua, ese yo presento, cañemo, eso no me iba a soñar. Mi niña me ya no preparada a hacer, no me puedo comparar con él, ¿verdad? Pero, mira, no, poco, no puedo creer. Pero te abrió el camino. Me abrió el camino. A mí me abrió el camino, legal. Qué lindo. Sí. Espectacular. Buenísimo. Te agradezco, tía, por Yo sí que te agradezco, no puedo creer que hacernos voy a estar pasar acá. tu cocina. Espectacular, espectacular. Que Dios te bendiga. Así que ya saben, están en Caguazú, vengan a lo de la tía Carmen. No se van a arrepentir. Ahora ya comer tranquilo, mi empanada. Voy a comer y después vamos a la otra. Gracias por venir, que Dios me la bendiga de corazón. Gracias. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, unas butifarras. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo entraña. Es un corte muy noble, muy rápido, un vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo en embutidos. Bueno, llegamos al punto donde nace la ciudad. ¿Es así, profe? Así mismo. ¿Qué tal? Presentate ahí para la gente. Soy el profesor Neville Leguizamón, trabajando en la Municipalidad de Secretaría de Cultura, y hoy con mucho gusto recibirle aquí también para compartir con toda la audiencia realmente mucha información de nuestro distrito. Nace la ciudad de Caguazú en el año 1845, ¿es así? Un 8 de mayo de 1845, por orden del, en aquel momento, don Carlos Antonio López, presidente, ¿verdad? Se había decretado la población de esta zona. Hay que recordar que Caguazú, una zona de mucha selva, ¿verdad? Y en aquel momento había peligro de invasión de los bandeirantes. Entonces era poblar esta zona para ocupar un poco el territorio paraguayo. De ahí viene el nombre, ¿verdad? Caguazú. De ahí viene Guazú, el nombre Caguazú. Guazú de grande. Sí. Selva grande. Selva grande. Una zona muy selvática, de mucha producción en aquel momento, ¿verdad? De diferentes variedades de árboles. Así que de repente una riqueza en aquel momento que tenía que cuidar Paraguay. Y por allí la orden de poblar esta zona. Y vinieron familias de la zona del Guairá, ¿verdad? Es la zona de Villarrica, vinieron las primeras familias y cruzaron toda la selva, ¿verdad? En sus carretas
y la historia cuenta que se quedaron en esta zona, en este lugar justamente porque aquí enseguida vamos a estar visitando el lugar donde está el Licuá, que es naciente de agua donde justamente ubicaron este lugar ellos y se quedaron a poblar, y desde aquí fue creciendo un poco lo que es la ciudad de Caguazú. Acá empieza. Acá empieza todo. Vamos al Licuá. Licuá la patria. Licuá la patria. Vamos, bro. Anyone can be Santa. Why can't a lady like me? I admit I'm underfed, but with a pillow from the bed, I could be Santa Claus. Oh, anyone can play Santa. I fantasized it a lot. With his hat upon my head and his suit of Christmas red, I could be Santa Claus. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica. Tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento guaraní te acompaña. Es guaraní, es guaraní, el idioma del sabor. Es guaraní, alimentos guaraní, el idioma del sabor. Aquí justamente tenemos lo que es el Licuá, que conocemos nosotros como Licuá la patria, y se ha mejorado bastante, ¿verdad? Pero este sería como el naciente de agua que las familias, ¿verdad?, identificaron, encontraron aquí, y por lo tanto se ubicaron en el entorno de este Licuá, ¿verdad? Y se quedaron a poblar la zona. Fíjate ahí cómo corre el agua. Pues esta naciente. Ahí hay un tubo, básicamente ahí es donde viene saliendo el agua, ¿verdad? O allá. No, allá sale el agua. Allá, sale ¿verdad? el agua, sí. Es importante también por el paso del tiempo y esto fue también quizá bastante perjudicado. Hoy día ya la gente ya no toma agua de acá. Los vecinos ya no toman ahí otro tipo de servicio de agua, ¿verdad? Acá está la naciente. Agua fría como siempre, agua naciente. Qué maravilla. Y la gente empezó a venir acá para tomar agua. Este era el lugar donde la gente venía a tomar agua, venía a lavar la ropa. O sea, los primeros pobladores como que vivieron de este lugar, ¿verdad? De aquí. Qué importante que es el agua, ¿verdad? Sí. No, y quizás el agua fue el motivo, el Licuá fue el motivo para que estas 11 familias que venían de la zona del Guairá puedan quedarse en este lugar, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta después con el recorrido, ¿verdad?, que realmente todos los lugares más importantes de la ciudad se encuentran ubicados en el entorno de este espacio, ¿verdad? O sea que nosotros de aquí estamos a 2 cuadras de la municipalidad, a 2 cuadras de lo que es la iglesia, la comisaría, el primer colegio también de la ciudad que está ahí mismo frente a la Plaza Bartolomé Aquino. O sea que todo lo que fue el desarrollo de nuestra ciudad prácticamente nació en esta zona a partir de esas 11 familias que vinieron de hacia la zona de Villarrica y se ubicaban en este entorno. Estamos acá en el Licuá la patria, la ciudad de Caguazú.
siempre con nuestro tereré en la mano. Si no fuera por campesino, este tereré no iba a tener gracia, porque mira un poco, me puso 2 hielitos. No, 2 súper bien. hielitos. No, bien frío está hoy. Lástima que la temperatura no sale en el video porque desastre. Bien frío está. ¿Qué derecha no? Sí. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Podemos decir que este es el punto cero. El punto cero es lo que es la historia de nuestra ciudad, y un poco el origen de todo lo que es la ciudad de Caaguazú. De aquí empezó todo. Muchas veces pues estamos en la ruta, estamos de paso y apurados y no ingresamos a la ciudad. Y hay mucho por conocer. De repente, si ustedes están relajados en ruta, pueden venir a la ciudad. Y les invito a que vengan a Licuá La Patria, pongan en su ubicación Licuá La Patria, pueden venir a pasar un lindo momento con criaturas, tienen los espacios para sentarse, poder traer algo para comer también, se puede, ¿verdad? Así mismo, está abierto siempre el lugar. Cuesta un poco a veces mantener, ¿verdad?, limpio y ordenado esto, pero siempre de la institución municipal también se busca la estrategia como para que la comunidad se involucre y que los niños y los jóvenes que visitan y comparten acá lo podamos cuidar todos juntos, ¿verdad?, para que esto también se mantenga de esta manera. Vamos a mostrarle el parquecito que está acá y después nos vamos a ir a ver el anfiteatro abierto. Este lugar es maravilloso. Como se dice, hay todo. Acá está el anfiteatro abierto. Hola, ¿qué tal? Muchos artistas de nuestra ciudad también que vienen muchas veces aquí a compartir, a presentar sus números, sus actividades. O sea, es un lugar muy interesante en ese aspecto. Y cada 8 de mayo normalmente aquí se celebra lo que es los actos centrales de festejo, de recordación, con la presencia normalmente bastante interesante de estudiantes de todo el distrito de Caaguazú, ¿verdad? Que normalmente es una fiesta grande. Cada 8 de mayo se hace el desfile estudiantil con la participación de todos los estudiantes de todas las instituciones de Caaguazú. Ahí tenemos, por ejemplo, el este, el oeste, norte y sur. Está bien indicado. Lindo lugar. O sea que ya veo las imágenes del dron saliendo del Licuá al punto cero y mostrando lo que es la ciudad, ¿verdad? Así que vamos a dejarle esas imágenes también para que disfruten. Espectacular, profe, te agradezco. Un gusto para nosotros también realmente compartir con usted y ojalá que la gente tenga el interés muchas veces de venir y compartir con nosotros, visitar un poco Caaguazú y conocer justamente este lugar que está abierto siempre y un lugar muy lindo y que a nosotros los caaguaseños nos toca muy de hondo, ¿verdad? Porque aquí nació todo, ¿verdad? Gracias, bro. Gracias. Siempre era un momento exacto para contigo ser feliz.